Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, inicio de enero del 2018, que vamos a aprovechar justamente para hablar de un evento que sucedió el 1 de enero de 1959. Se trata del triunfo de la Revolución Cubana, un hecho que en su momento, en 1959, representó un despertar para los movimientos revolucionarios, un refuerzo para los movimientos revolucionarios en América Latina. Para hablar de esto estamos con el doctor Rafael Casanova Fuertes. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz año, doctor. Igualmente, Néstor, igualmente en el sentido de que esperamos siempre prosperidad, por lo menos mantenernos. Un año más de vida es un logro. Claro. Y mi saludo también para todos los televidentes del programa Adelante Nicaragua. 1959, hace casi 70 años ya. 60, sí, 60. 60 años. 59 años exactamente. En 1959, hace 59 años. Hace casi 60 años, ¿no? Fue como el encender una luz, encender una chispita, diciendo si se puede, las revoluciones son posibles, las revoluciones armadas en aquel momento, en aquel contexto histórico de la América Latina, recordando movimientos, en Colombia, en Guatemala, aquí mismo en Nicaragua, y en otros países, ¿no? Pero digo, esos son como los más destacados, Nicaragua, Colombia, Guatemala, pero también México también había tenido movimiento. Hay una frustración que se daba a partir sobre todo de la derrota de Guatemala, porque venían en fila Domingo Perón, que era un gobierno populista que realizó profunda reforma social, se cae como resultado de las conspiraciones de una derecha oligárquica argentina, sí, aliada de Estados Unidos. Se cae también el gobierno de Jacobo Arbenz, ¿verdad? Con profundas reformas sociales, no eran en su momento son alternativas revolucionarias progresistas. Jacobo Arbenz era más socialdemócrata que un comunista como tal. Sí, tenía... Lo que pasa es que echaron el miedo, casi ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí vienen los comunistas, dijeron en Guatemala. Es la campaña, sobre todo promovida por Estados Unidos, sí, porque toca los intereses de las compañías norteamericanas, de la United Fruit, principalmente, ¿verdad? De práctica son las famosas transnacionales fruteras, sí, que afectan prácticamente a todo el sistema de propiedad agraria de América Latina. Las que hacen que nos quede el mote todavía de Repúblicas Bananeras. De Repúblicas Bananeras. Sí. Entonces, la Standard Free, la Mamita United, que le llamaba a United Fruit, llamaba Mamita United, le puso Calufo, el poeta Carlos Luis Fallas de Costa Rica. Todos estos intereses, digamos, están como que aferrados y como que rebelarse contra ellos es imposible. Pero además otras revoluciones sociales como esta que mencionaba, como la mexicana, devino en una reforma. Y el caso de Guatemala, para las condiciones de Guatemala, tanto las reformas que promueve Arévalo, las reformas políticas y las reformas sociales que empieza Arévalo y que las profundiza Arbenz, fijémonos bien que el caso de Arbenz es militar, pero él era como, al igual dentro de la lógica de Arévalo, el que mencionábamos,
el llamado socialismo espiritualista, para no ligarlo al socialismo marxista, dado principalmente por los prejuicios que había ideológicos y la contrapropaganda contra el comunismo. Ha demonizado. Estamos influenciados en América Latina por lo menos por el macartismo. No hemos roto con el macartismo. Que enarbola la bandera anticomunista como la defensa de los Estados Unidos. Sataniza. Sí. Si lo vemos en perspectiva histórica, siempre ha sucedido así. En los sistemas totalitarios que dominaron en el medievo, que es donde la totalidad, y que no es un movimiento precisamente como movimiento político, pero sí se convierte en movimiento político, el movimiento que realiza pues la iglesia confesional, bueno, que es protestante, es hereje. Sí. Y el hereje, al igual que el grupo, pues se llama Loguer. Pues también, entonces, desde ahí hay una cuestión de satanizar al otro, ¿verdad? En este caso, los satanizados eran los musulmanes, eran los protestantes. Caminamos para acá, entonces comienza la satanización hacia, por ejemplo, la justificación de América es contra infieles y caníbales o incivilizados. Sí. Entonces, ya en los tiempos contemporáneos, ¿verdad? El comunismo viene siendo el gran espectro, el gran satán de los medios de difusión capitalistas. Y ese espectro de satán fue utilizado para apagar la Revolución Mexicana, para combatir los regímenes populistas, que valga la pena mencionar, que realizaron profundas reformas sociales en el cono sudamericano, de Chile, la República Socialista de Marmaduke, 4 meses. El gobierno primero el de Vargas y luego el de Goulart, en Brasil. Aquí favoreció el hecho que había una migración europea con una visión más avanzada. Los hijos de estos europeos son los que transforman ese modelo bipartidista que todavía predominaba en todo el siglo XIX, el liberalismo y el conservatismo. Estos introdujeron los partidos llamados radicales, o movimientos que urgieron por reformas sociales, imitando ya las que se habían dado en la Europa occidental, pero que son transformaciones democráticas que son profundas en las condiciones de América Latina. Sí. Ahí es donde surge el Partido Radical de Irigoyen, socialismo espiritual, que guiado también por el socialismo espiritualista, el de ingenieros en Brasil, que posteriormente son retomados por figuras, esto ya más actualizados, porque ya existe el socialismo, y que se presentan ellos también como una alternativa intermedia, por Perón, por Carlos Vargas y Goulart en Brasil, ¿verdad? Estos modelos son aplastados o vienen siendo bajo esa guía ideológica que había de satanizar a estos gobiernos porque eran comunistas, en tanto afectaban a la oligarquía tradicional. No son gobiernos socialistas, pero sí son de burguesías nacionalistas modernas que tenían confrontación con los Estados Unidos. En Centroamérica eso es grave, porque ya es más cerca de Estados Unidos. Sí. Y eso es lo que pasa con el gobierno de Armen. Eso también implica la intervención de Estados Unidos en Costa Rica en 1948. Entonces, Fidel y la Revolución Cubana en ese momento vienen siendo como un renacer. Porque, primero de enero de 59, pero las reformas sociales, él demuestra, como la Revolución Cubana demuestra que sí, en verdad, va a ser una reforma agraria verdadera, que va a ser una reforma urbana, que va a ser una reforma política profunda. Y ahí comienzan los choques, porque el modelo comienza dentro del marco de una democracia burguesa. Sí. Y está retomando la Constitución del 40. Lo único que no cumple por las circunstancias son las elecciones generales, en los 18 meses. Y en esto incide la ruptura violenta que hay de los sectores, llamémosle democrático-burgueses de centro, se adhieren desde el mismo 1959 a la política norteamericana. ¿Por qué? La confiscación de bienes mal adquiridos, que involucra tanto a las compañías norteamericanas como a los grandes propietarios, la resienten ellos. Y ahí es donde pega el brinco Miro Cardona, que era el primer ministro de ese gobierno revolucionario, y también el mismo presidente constitucional, que es Manuel Urrutia, que se da en julio 59. Pero valga, hay un aspecto que está dentro del contexto latinoamericano, ¿verdad? En el interno de Cuba, ¿qué factores inciden? Muy recientemente. Sí, no, es justamente eso, porque es decir, sí, sabemos que el 1 de enero triunfa la Revolución Cubana en el 59, el 8 de enero entra la tropa a La Habana, y son vitoriados Fidel,
Camilo Cienfuegos, el Che, Raúl, digamos que son las principales figuras que entran, Almeida, y por ahí se me escapa alguno de estos otros que eran muy importantes en la lucha guerrillera. Pero lo cierto es que el movimiento guerrillero como tal fue un movimiento relativamente rápido. Es decir, 56 no el movimiento 26 de julio, porque el movimiento 26 de julio sí tenía rato trabajando, pero el movimiento guerrillero, la expedición de Fidel es una expedición que pasa casi 2 años. 2 años, sí, son 2 años. Es que el nombre del 26 de julio viene cuando fracasa el 53, ¿no? Que es el centenario, le llama generación del centenario, todavía no tiene nombre. Yo tuve la posibilidad de tener el acceso, porque a veces viene la comparación aquella con Nicaragua. Sí, ahí hay un acta de fundación que ellos nunca lo ocultaron. Salió publicada yo guardaba, entre mis bohemias viejas guardaba, el acta de fundación del movimiento, 26 de julio, pero que no lleva nombre de 26 de julio, sino que el movimiento del centenario, pero que a secas quienes están organizados le llamaban el movimiento. El movimiento. El que participa en la toma del cuartel Moncada, sí. Pero bueno, el centenario, se remite, hay una pregunta, bueno, que se puede hacer, ¿por qué una revolución socialista en el mismo movimiento que estaba en un sistema muy ligado a Estados Unidos? Muy ligado también al colonialismo, porque es la última en separarse, hizo una canción, 1898. Sí. Es decir, esa generación de criollos ricos que en la América Latina inician los movimientos de independencia, como Bolívar, San Martín, todos estos pues que participan en la primera etapa, la guerra de liberación contra España, está ausente la aristocracia cubana. ¿Por qué? Esa gran burguesía agraria, azucarera, racista, está dominada por los preceptos ideológicos del colonial español, se sienten españoles. Sí. Los escritos de Arango y Parreño dicen que es un famoso criollo, ¿verdad? Uno de los grandes teóricos de la corriente criolla, ¿verdad? Los españoles de América. Y rechazan, digamos, un intento, me acuerdo, aplastado por alguien de apellido Agüero y Consuegra, que fracasa totalmente, porque ellos entran como invasión y no consiguen apoyo interno. Y ahí es donde se produce la amargura de Varela, que junto con José de la Luz y Caballero son los grandes pensadores, los grandes pensadores nacionalistas de esa primera etapa, pero que fracasan en su prédica. Y luego Varela tiene una versión totalmente pesimista sobre la independencia cubana. Sin embargo, el despertar que se da sobre todo en los 50, donde camina paralelo el anexionismo, porque está en la ambición de Estados Unidos. Y hay una corriente anti-española, pro-norteamericana, que desafortunadamente en la historia nos toca a nosotros. Uno de estos grandes dirigentes, que es la etapa famosa filibustera de la historia de Estados Unidos, Narciso López, invade Cuba en nombre de los clavistas del sur. Y Domingo Bocuría, por esa misma época, participa aliado con Walker, le trae 250 hombres, viene con él aquí a Nicaragua. Participa en las batallas de Granada, participa en las batallas de Masaya. En Riva, bueno, hasta el final. Sí. Entonces, por ahí habían unos escritores que confundían. Un hombre luchando por la independencia de Cuba y peleando a favor de Walker, por la esclavitud de Nicaragua, decían. Un escritor de esa época. Pero Bocuría no estaba peleando por la independencia de Cuba, sino por la anexión de Cuba. Y muere en ese intento. Fue empecinado. Que ese es más o menos el movimiento que termina dejando a Puerto Rico en el actual estatus que tiene con los Estados Unidos. No. Fíjate, contradictoriamente en Puerto Rico no existía movimiento anexionista. Todo lo contrario, el movimiento de Betances es independentista. Lo que sí sucede es que ellos no quieren soltar la prenda. O sea que la colonia española, digamos, logra derrotar el movimiento. Estalla en el mismo 1868, pero lo aplastan. Por las condiciones, no tiene Puerto Rico la misma extensión de la isla. Pero el independentismo es fuerte. Es fuerte. Por eso es que Estados Unidos no se atreve a incorporarlo como incorporar a Filipinas y incorporar la isla de Guam ya en el 98, sino que le dieron categoría de Estado libre asociado. Inventaron esa categoría, fíjense el detalle. Y a Cuba le imponen la enmienda Platt. Que ese Estado libre asociado viene siendo más o menos lo que se experimentó en el año 39 en Europa con Hitler, que eran los protectorados. Los protectorados modernos, contemporáneos, llamémosle así, ni más ni menos, una situación así. Entonces,
Posteriormente, cuando, como dice la cuestión, como hay más presión, el movimiento independentista resulta ser radical. El 68 hasta 78, la guerra de los 10 años, y luego el 95, lo encabeza Martí. Sí. Que esto me recuerda a una discusión que tenía un intelectual nicaragüense, ¿verdad? Muy conocido, granadino, que estuvo en Cuba, y él, los cubanos inmediatamente comparan a Martí con Darío, que porque el pensamiento de Darío no es tan revolucionario o que no condena el racismo, que no condena tal cosa. Un momento, aquí éramos independientes en 1821 y el racismo es atenuado, porque se declara, en primer lugar, no es una economía de plantaciones. Pero bueno, a ver, el racismo tiene que ver con el esclavismo. El esclavismo negro. El esclavismo negro. El esclavismo negro no funcionó cuando Walker lo quiso imponer en Nicaragua. No funcionó. En que creo que es el primer gran intento, porque España no pudo imponer, no tenía necesidad de eso. La fuerza productiva aquí de los indígenas sobrevivientes era suficiente. Que no es el caso del Caribe. En el Caribe sí. La economía de plantaciones fue su mano de obra sustituta total. Sí. Entonces, esa cuestión la toca, es atenuada por Darío. Darío abarca directamente la confrontación del gobierno nacionalista de Zelaya contra Estados Unidos. Y mientras que el pensamiento de Martí es más radical, evoluciona a una visión más antiimperialista. Pues bien, ¿por qué nos remontamos a esto? Porque eso viene permitiendo que en Cuba, la misma enmienda Platt y luego los gobiernos títeres de Machado y los auténticos vinieron condicionando el surgimiento de una pequeña burguesía, de un sector también obrero y campesino que se vino radicalizando muy temprano por las mismas condiciones sociales, económicas. Es una economía vasta de plantaciones, pero además hay cantidad de industrias y compañías norteamericanas que acaparan eso. Entonces hay un proceso de proletarización muy temprana, más temprana que en Nicaragua. Entonces el movimiento antiimperialista de liberación nacional aquí es fuerte. Contra Walker, con Celedón y con Sandino. Pero allá va combinado con el elemento social, eso es muy importante. Sí. De ahí de que el programa de Fidel del 26 de julio es un programa, que tiene, observándolo como tal, tiene raíces sociales, de liberación social muy profunda, similar al socialismo. Tal vez la única reivindicación burguesa que plantea es la alternativa de la Constitución Política de 1940, que por favor era bien progresista, y que se coloca como la avanzada de su tiempo. Ok, vamos a hacer una pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Hablamos de esto, de la Constitución del 40, cómo se llegó a la Constitución del 40, porque Batista tiene dos épocas, digamos, tres épocas, regresamos en breve en Adelante Nicaragua. Optimice sus operaciones con un sistema de radio de 2 vías. Disminuya sus gastos operativos. Incremente la productividad. Cóndor Comunicaciones, nuestra meta es ayudarle a alcanzar. Seguimos en Adelante Nicaragua. Conversamos con el doctor Rafael Casanova acerca de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959. Decíamos que con el triunfo de la revolución asume la Constitución del 40. De 1940. ¿Qué tiene esa Constitución? Es una reforma política muy profunda. Pues. En primer lugar, las libertades democráticas, la libertad de asociación, que son esas son planteadas a partir de la segunda etapa de Batista. Porque Batista tiene 3 etapas. Primero la etapa de la lucha contra Machado, es la famosa Revolución de los Sargentos, donde él pasa a ser parte de la Revolución de 1900. Que Batista en esa época es un cabo. Correcto. Sí. No, sargento. Un sargento. Es que hay una famosa anécdota que es cierta, que el cabo le dice sargento en el día siguiente, no me diga sargento, eso es general. Y general le dice, ¿y vos qué eras? Le pregunta rápido. Entonces le dice, yo era cabo, pasás a ser coronel, le dice, por haberte equivocado. No, de ahí fue capitán, coronel, una anécdota que dicen que es de la vida real. Pero bien, esa primera etapa, ¿verdad? Que es una etapa donde, en definitoria, donde hay un triunvirato. Está Mendieta, Grau San Martín, Guiteras, que es antiimperialista, y está Batista. Batista traiciona al ABC radical a la cual pertenecía, siendo sargento, y hace una alianza con el embajador norteamericano de apellido Jeffrey Caffery. Por eso que en el triunvirato decían, en lugar de Batista, debían de poner a Caffery. Entonces,
Él es vital para acabar, como el que dice que dé el paso al frente para la revolución del sargento para acabar con Machado. Sí. Pero la mediatizan y se produce la salida de Guiteras y posterior asesinato, ¿verdad? Y la retirada, pues, de Grau San Martín. Y queda Batista, ¿verdad? Jefe del ejército y queda controlando el ejecutivo. Ya cuando viene la Segunda Guerra Mundial, en las proximidades, viene el acercamiento de la URSS con Estados Unidos. Entonces Batista se da cuenta que no tiene partido, entonces forma un partido político. No con la firmeza como que este se apropió del Partido Liberal. Son escenarios diferentes, ¿verdad? Entonces lo que tiene es Partido Revolucionario Cubano, los auténticos. De ahí se desprende el Partido Popular Cubano Ortodoxo. Entonces él forma una alianza con el Partido Comunista y otras fuerzas progresistas. Y de ahí viene la promesa de la Constitución del 40, que no la cumplen, pues. Que son reformas sociales, entre ellas, bueno, que el 30% de los trabajadores, bueno, se habla de una reforma agraria. Sí, ya en el 40. Ya en el 40. Sí. Que quienes tenían posesión de las 5 caballerías podían pasar a posesionarlo y que había que legalizarlo. El 30% de las utilidades de esas grandes empresas, que eran la United Fruit y todo eso, pasaran a manos de los trabajadores. Que ahí vino el problema con Jesús Menéndez. Que es hacer, bueno, le cumplen, pero posteriormente lo asesinan, ¿verdad? Otro dirigente obrero. Entonces, y hay una serie de restituciones, o sea, la profesionalización del ejército, y lo novedoso que está ahí en esa constitución, bueno, la rebaja de alquileres, sí, el derecho de posesión, bueno, el derecho de los colonos a obtener beneficios de los colonos que están pegados a los grandes centrales, pues. Es decir, los grandes centrales y las compañías, demás compañías fruteras. Sí. Lo que pasa es que eso no se cumple. Se cumple a medias, o sea, bueno, está la cuestión aquella de hacerlo un año, pero el otro año no, etcétera, una serie de medidas que siempre se posponían. Y ya con los auténticos, ahí eso es que implica que se reproduzca la retirada de los comunistas de la alianza, porque hay unas cuestiones que se cumplían a media o no se cumplían del todo. Sin embargo, está la Constitución ahí. Eso se apega a Chivas, se apega a toda esta gente. Los gobiernos de los auténticos, que son supuestamente opuestos, bueno, fuertemente influenciados, bueno, toman el nombre del Partido Revolucionario de Martí, ¿verdad? Partido Revolucionario Cubano. Nosotros somos los auténticos, vienen los auténticos. Y vienen los ortodoxos, que se dividen de ahí, los ortodoxos. Entonces, ortodoxos, no, los que sostenemos los ideales puros de Martí somos nosotros los ortodoxos. En ese partido ortodoxo, que tiene una línea populista y más radical, que es donde se va la clase media, es donde se mete Fidel. Porque, bueno, no se cumple la Constitución del 40. Es un cuerpo que es interesante ver, digamos. Son reformas políticas, sociales, creo que en América Latina son de las pocas que hay. Como que el intento de Guatemala, etcétera. Pues una especie de democracia popular. Sí, o populista. Populista, llamémosle así. El programa de Gaitán, el programa de Goulart, el programa de... por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Esta es una demanda que tiene el pueblo cubano, ¿verdad? Que no la cumplen los auténticos. Por el contrario, durante el gobierno de Prío y el segundo gobierno de Grau San Martín, se desarrolla, se permite la legalización del Partido Comunista y de los sindicatos. Sí. Pero también se permite que entre Eusebio Mujal, entre en las centrales también amarillistas, sí, y el pistolerismo. O sea, que ahí es donde se vuelan a Araceli Iglesias, ahí es donde se vuelan te estoy hablando de dirigentes nacionales, campesinos, y dirigentes nacionales de azucareros como Jesús Menéndez, pues, que tuvo la gran certeza de ganarle una demanda a la compañía norteamericana. No se lo perdonaron por 2 razones, por ser comunista y por ser negro. Era negro. Entonces, porque ese es el otro problema que había en la sociedad cubana. Ser negro y ser pobre era el colmo. Ser pobre ya era un problema, pero ser negro y ser pobre era el colmo, ¿no? Sí. Y ser dirigente sindical, como los europeos negros, ¿qué haces negro ahí? Esa casta blanca, racista, no soportaba esa cosa, ¿verdad? Y los pistoleros hacían el trabajo sucio. Estoy mencionando 2 dirigentes nacionales, pero en cierta ocasión había como de 30, 40, 50 asesinatos selectivos, o sea, de dirigentes de base, cantidad de campesinos y todo eso. Sí. Entonces, la violencia social, a veces eso como que era ignorada. Pese a que era se volaron otro institucional. Negro, sí, y era institucionalizado. Entonces, el movimiento de Chivas con el Partido Ortodoxo, en la Juventud Ortodoxa el máximo dirigente es Fidel, que ya tiene arraigo por la cuestión del bufete popular
y ya es un hombre con ideas marxistas, como él lo dijo una ¿Ya vez. para esa época Fidel ya terminó la universidad o todavía está en la universidad? En la universidad él adquiere proyección como dirigente estudiantil. Ujú. Entonces, a diferencia de Raúl, él no se mete en la Juventud Socialista Cubana, él se mete en los ortodoxos. Entonces, una cincuentena de comunistas, eran 50 miembros, fulano, dijeron por fulano, ahí estaba Raúl, dice, en su testimonio que le hace al padre Fray Beto. Él decide meterse en la Juventud Ortodoxa para adquirir masivo. Entonces dice, hay que tomar el poder no con el nombre de comunista, la sociedad cubana no lo va a entender, sino a través de un programa. Nacional. Desde entonces está planteando eso, un programa nacionalista y socialista, sin decir que está detrás de este movimiento un grupo marxista. Ujú. Porque hay la confusión de algunos escritores, de los disidentes de Miami, de ultraderecha, etcétera, que plantean que se volvió al llegar a tomar el poder. Eso no es cierto. No, eso no, es absurdo. no, absolutamente, sí. Está demostrado, estudiaban marxismo. Sí. Entonces, llegar a través de un programa, a diferencia con los comunistas. Cuando se critica a los comunistas, el mismo Fidel los defiende. Si hubiera sido el Partido Comunista el que hubiera ido a la sierra en lugar de nosotros, hubiera constituido un sacrificio inútil. Pero si nosotros hemos declarado que somos comunistas en la Sierra Maestra, no bajamos nunca. Ahora, que los integrantes del movimiento sí tenían formación marxista, leninista, es otra cosa. Sí. La mayoría de ellos, por lo menos, ¿no? Porque no todos, la mayoría de ellos sí tenían una formación. Hay una sí. fracción fuerte de derecha, encabezada por Huber Matus, Humberto Sorín, Sí. y un apellido Freisas, o creo que el segundo apellido es ese, pero era muy fuerte, que posteriormente pasan a la contrarrevolución. Sí. Sorín sí. incluso muere pues, en esos intentos. Y Huber Matus, que intentó dar un golpe de Estado en Camagüey, que le costó la vida a Camilo, ¿verdad? Sí. Permaneció 20 años preso en Boniato. Ujú. Ahí está vivo todavía, hablando hasta por los codos, creo yo. Entonces, Eloy Gutiérrez Menoyo, que es el otro, el directorio revolucionario, tenía un ala izquierda y tenía un ala de derecha. Sí. En el caso del partido PSP, es la diferencia que tiene, no tiene fracciones, tiene solidez ideológica, las fracciones se dan hasta después. Ujú. Entonces, en el triunfo de la Revolución Cubana sí opera, y como Fidel lo reconoce, el trabajo ideológico que había realizado principalmente el Partido Socialista Popular. Es decir, y él le aconseja a la nueva generación de comunistas, porque estos empiezan a insultar a los venezolanos, los colombianos, los brasileños, ya cuando forman las dos fracciones, insultaban a los viejos. Y Fidel decía, no, en nosotros predominó un respeto hacia esos viejos camaradas que ayudaron a crear las condiciones subjetivas para el triunfo de la misma revolución, ¿verdad? Sí. Entonces, volviendo al caso eso, en el 59 es ese proceso de radicalización, viene la reforma agraria un momento, pega el brinco, la gran propiedad terrateniente, y pega en brinco las compañías norteamericanas. Pero Fidel, desde antes de ser primer ministro, antes de julio, ofrece la indemnización de esas compañías y Estados Unidos la rechaza. Entonces comienza la radicalización. Bueno, no solamente las compañías que ocupan tierra, bueno, ahí viene el problema con la Texaco. Sí. Viene con otras compañías, incluso hasta transnacionales, como, ¿cómo se llama esto? Donde estaba la Chevron, la Texaco, la Shell. Entonces sí, se las tiene que nacionalizar. Esto, por supuesto, que conlleva esto a un ataque por parte de la reacción interna y externa. Es violento. Un ataque ideológico, un ataque fue violento. Yo me acuerdo que salía en una iglesia, te salía el demonio y que en la cola, no se me olvida que salía una hoja y un martillo y que decía, el comunismo ateo es tu peor enemigo. Sí. Ahí se metió la jerarquía de la iglesia. Sí, yo estaba chavalo. No se me olvida que una vez en cierta ocasión pues lo vi, no se me olvida. Entonces, ¿qué sucede? De que también se va a lo económico y a lo militar. Se organizan bandas. Claro, sí. Y las bandas eran enormes, 5.000 hombres en Escambray principalmente. En la referencia que hacían alguna gente que participó en la lucha contra banda, por ejemplo en Oriente, fue donde hubo una banda, dice. Pero una banda tardaba aquí 72 horas. Dice. En lo que es en Villa Clara y Camagüey perduraron hasta 65. ¿Por qué? Bueno, las condiciones de Camagüey está la clase terrateniente, que estaba ahí todavía. Sí. Porque la reforma agraria no declara abolirla, interviene la compañía norteamericana. Interviene la gran propiedad, pero no declara abolida la gran propiedad. Así es. Bueno. Se pone un límite en la cantidad de caballerías que debía tener la persona. Hay personas que no lo aceptaron y se fueron, ¿verdad? Sí. Hay otros que se quedaron. Sí.
Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante en Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Rafael Casanova Fuertes acerca del triunfo de la Revolución Cubana en 1959 y la influencia que esta tuvo en América Latina principalmente. Optimice las operaciones de su flota vehicular e incremente la productividad de su empresa. Rastree y recupere su vehículo. Reciba a través de email o celular reportes o alertas de lo que ocurre en tiempo real. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Mensaje del Papa Francisco para el mundo. Un mensaje de la Arquidiócesis de Managua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua que estamos dedicando al 59 aniversario, 59 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959. Por algunos comentarios que he escuchado yo, en 1979, Fidel Castro le recomendó a la dirigencia sandinista: no se peleen con nadie, quédense abiertos a todos, intenten tener relaciones con todos, inclusive con los Estados Unidos. En parte por la experiencia que había tenido Cuba, que Cuba intentó tener relaciones con Estados Unidos, pero Estados Unidos, por ese rompimiento que hubo, por el tema de la reforma agraria que afectó intereses de ciudadanos norteamericanos principalmente, intereses de compañías norteamericanas, rompe con Cuba y pone a Cuba contra la pared de alguna manera. De acuerdo a muchas opiniones, Cuba no tuvo más remedio que acercarse a la Unión Soviética para sobrevivir. Hay un aspecto que yo en una lectura que hacía de Carlos Fonseca, hablaba de los problemas que había tenido la revolución al declararse abiertamente socialista. Esa es una situación. Pero la revolución cubana se declara abiertamente socialista, que 15 días antes de Bahía de Cochino. Es decir, ya es, el conflicto está en la mesa. Pero en el caso de la lectura que hacía Carlos, era como que dentro de las condiciones que a él se le hizo difícil, el mismo Carlos Fonseca, articular esa alianza por la misma. Yo siempre la aplicación que trato de encontrarla es la cultura política sectaria que tenemos los nicaragüenses. Sí. Propia, muy propia. Sí. Eso de no concertar la alianza con las demás fuerzas políticas y penquearla por parte del frente nos puede afectar. Pero bueno, volviendo, yo lo que sí, por lo menos tengo conocimiento, es que él recomendó que se hicieran las elecciones lo más rápido posible. Y sin embargo, la dirección del Frente Sandinista la pospuso. Yo te digo, pues vos podés escuchar en algunos, como no se ha escrito eso, y creo que quién sabe cuándo se va a escribir, por ahí el general Ortega ha sacado algunas cosas. Primero la epopeya y la insurrección, y luego el otro, ¿cómo se llama? Como una especie de segunda parte. Pero tienen como mucho cuidado, pero se habla de que el equilibrio entre las tendencias como que no está muy bueno. Los hombres de mayor proyección política, de más popularidad, no eran precisamente la tendencia insurreccional. Esa es una de las cuestiones que planteaba un cuadro intermedio. No era la que tenía más popularidad, pero son los que tenían más influencia y tenían, correcto, más poder. Y además habían tomado más decisiones de alguna manera acertadas al final de la historia para conducir la revolución. Eso es indiscutible. Sí. Fueron las más acertadas de ese momento. Realmente el sistema de alianzas políticas. El problema no es lo mismo, mantener el sistema de alianzas políticas en la lucha por la toma del poder, que ya para sostener el poder. Ahí tenían que haber variaciones. Y ahí parece que no se pusieron de acuerdo. Y no sé, la impresión que nos da en algunos momentos es como que hubo una preocupación más por cuotas de poder que por articular una alianza revolucionaria. Uno, pero además articular ese proyecto que pudiera mantener unido al pueblo nicaragüense alrededor del frente. Porque bueno,
ya se decía, bueno, los hombres que hablaban tenían más facilidad para hablar en público y eran más populares, desde la perspectiva del pueblo eran Tomás Borges, que tenía un dominio de la oratoria, pertenecía a la tendencia GPP. Sí. Y otro, el cual es muy conocido porque lo declaraba así abiertamente, ¿verdad? Y se sentía así por la naturaleza de su carácter campechano de pastora, ¿verdad? Que era conocidísimo por el tema del Palacio Nacional. Del Palacio Nacional le dio una gran predicción. Sí. Yo no me veo en el escenario de que ellos hubieran aceptado unas candidaturas de estos dos que mencioné anteriormente. Para ponerte un ejemplo, a mí me da la impresión como que se trató de crear la popularidad de alguien representante de la tendencia, que en este caso es el comandante Daniel, el actual presidente, ¿verdad? Pero en ese momento era el miembro de la Junta. Pero veíamos que los insurreccionales tenían ventaja en esa Junta. Tenían a Sergio Ramírez y tenían a Daniel. Entonces, Moisés Hassan era proletario. era proveniente de la Guerra Popular Prolongada. Era GPP. Era GPP, sí. Ok. Y los otros dos, pues, que pertenecían pues, a las corrientes. Sí, era pues, MPU, Alfonso Robelo y doña Violeta, que... Doña Violeta, la esposa de... En teoría sin partido, pero más conservadora que... Sí, Sí. Y Alfonso Robelo, que provenía de tendencia conservadora. Conservadora me refiero ideológicamente, ¿verdad? Sí. Tendencia al MDN. Entonces, perfectamente pudo haberse generado, primer lugar, generar una alianza política que no solamente se cumpliera, mi opinión, ¿verdad? Es la visión que dice nuestro historiador Aldo Díaz, la visión alternativa, lo que pudo ser. Sí. Una visión democrática, popular, porque aquí alcanzaban hasta gente del PRI de izquierda, socialcristianos de izquierda, pero lo que hicieron fue absorberlo, socialistas que pudieron haber jugado un papel más independiente en determinada etapa que siendo fusionado, aunque esto preparara la condición de un partido nuevo, porque en el caso de la Revolución Cubana, el 26 de julio, y Fidel sacrificaron al 26 de julio, se disolvieron a ORI con las demás fuerzas políticas, Sí. y constituyeron el Partido de la Revolución Cubana. Y posteriormente surge el Partido Comunista Cubano, con una visión marxista-leninista, es decir, homogénea. Entonces, en las condiciones de Nicaragua esto era mucho más difícil, pero sí podía ser practicable dentro de las condiciones. Sí. Pero había que romper viejos resabios sectarios que siguen predominando hasta los tiempos actuales. Ok, pero nos metimos a Nicaragua, y yo lo que quería marcar era que Cuba se quedó sin remedio, ¿verdad? Estados Unidos empuja a Cuba a relacionarse con la Unión Soviética. Pero la vasta alianza popular que desarrolla la Revolución Cubana, la Alianza Obrero Campesina, le ha permitido sobrevivir dentro de estas condiciones 59 años, casi 60 años. Sí. El proyecto nuestro se nos viene abajo, no se manejó, yo mi opinión, sí, a veces sin querer caer en la comparación, no se manejó correctamente la Alianza Obrero Campesina. Hiciste crecer la TC, que era una sigla, y dejaste abandonada la CCTAN, que era la Alianza Obrero Campesina, mientras que allá se fortalecieron las ya existentes. Entonces, esto permitió que la Revolución Cubana sorteara, a veces, pero la sostuvo Rusia, no, un momento, te puede sostener lo que sea, pero si no hay condiciones internas, se acaba eso. Esa es una de las razones. Yo hablo con algunos amigos de la derecha. Es que el ejército cubano es fuerte, es que lo sostuvo Rusia, no, hermano. Si vos te metes adentro, la realidad, y hablas haces un concepto de la mayor parte de la población, con independencia de los miles de errores que hay, con la independencia de las miles de dificultades que hay, apoyan a la revolución. No se ha caído. Han habido reformas. Hay gente que pensó que en el periodo especial se derrumbaba. Sí. Sí. Entonces, eso es diferente, pues, en ese sentido. Una visión muy homogénea, ideológicamente, pero además hay un aspecto, hay un elemento muy importante, ¿verdad? El liderazgo de Fidel, ¿verdad? Y el liderazgo en todos los sentidos, un liderazgo ético, ético-moral. Y por otro lado también hay que tomar en cuenta algo honesto que no podemos perder de vista. La Revolución Cubana los Estados Unidos la tomó de sorpresa, aún con independencia que le haya acorralado. No conocían a Fidel. Y hay un momento como que quien lo descubre es Nixon personalmente, contradictoriamente, en la visita que va a Estados Unidos. Que no quiere Ellos hablar con creen él. que Fidel va a ser un Pepe Figueres. Nixon es el que habla con él. Sí, Va a ser correcto. un estilo. En primer lugar, no conocen que es un tipo que tenga formación, de la que hablamos ideológicamente. Ellos creen que va a ser un Rómulo Betancourt, que va a ser un Pepe Figueres. Si no, no lo dejan bajar de la sierra. Entonces hay un momento de que eso los toma de sorpresa.
Y esa alianza que se mantuvo, las conversaciones secretas, pues fueron que posteriormente pudo ser Ubermato con las demás fuerzas políticas de izquierda, le permitieron caminar cierto trecho y fortalecerse, pues. Porque bueno, la invasión de Valle de Cochinos, un grupo mucho menor que ese fue lo que votó a Armen y la radio. Y no sé si sabías esto, que bueno, mientras está Valle de Cochinos, está la invasión caminando y está para allá, toda la isla está invadida por comunicaciones radiales. Claro. Donde entran las fuerzas, desembarcan las fuerzas democráticas en Cienfuegos. En la isla de Pino liberan a 2.000 prisioneros. Entonces la gente se asusta. Eso en Guatemala provocó el pánico del ejército. Pero el ejército cubano era leal a la revolución. Y no solamente el ejército cubano, ya las armas estaban en manos del pueblo, ya existían las milicias. Y el ejército guatemalteco no le entregó las armas al pueblo. Y entonces, y en vez de causar pánico entre la gente para que la gente se echara atrás, la gente más bien avanzó en la defensa de la revolución. Sí, a mí me contaba un amigo, pues que estaba joven, yo estuve, recordemos porque estuve estudiando por allá, ¿verdad? Y me contaba ese episodio, que si ellos hubieran tenido miedo, ellos se van, pero porque era la radio invadiendo por donde quiera, hablando de toma de Santiago de Cuba, entonces ellos llamaban por teléfono, no, aquí no está pasando nada, aquí están las milicias, llaman. Porque ahora, en ese sentido, hubo una cohesión del pueblo, del ejército. Eso y el liderazgo de Fidel pues, jugó un papel muy importante. Pues. No fue el caso de Armen, que se acobardó. Sí. No fue el caso que lo rodeaban. Claro. Entonces, eso fue muy importante. Y el pueblo vino acostumbrándose a aceptar un poco de sacrificio. No me quepa la menor duda, digamos, que un sector de esta población estuvo en contra del proyecto y está en contra del proyecto. Pero en una entrevista que hacía, hay un momento, dice que teníamos el 85% de la simpatía popular, pero nosotros éramos solamente 3.000 hombres en la Sierra Maestra. Y de esos 3.000 hombres, dice, se podían considerar como cuadros, quizás unos 300. Entonces teníamos que ir a una alianza con las otras fuerzas políticas y ampliarnos una alianza de todo el pueblo cubano, porque no podíamos confiar, entonces tenemos que organizar las masas en sus sindicatos, en sus partidos, en sus uniones campesinas, etcétera. Sí. Entonces hay una vasta organización popular que va de los sindicatos que ya existían, que se fortalecen. Por ejemplo, la CTC sigue existiendo. No se le pone otra central de trabajadores. Es la central de trabajadores cubanos comunistas. Cuando se puso central de trabajadores comunistas, sino que podían estar prácticamente todos los obreros cubanos. Y ahí está el fenómeno que la dirigía pues prácticamente una fuerza más. No tenías que ponerle apellido de sandinista, de etcétera, conservador, etcétera, sino que es la central de los trabajadores cubanos. La Unión Campesina igual permanece con su mismo y se amplía mucho más. Entonces, el otro organismo que se forma, que aparentemente como comité de vigilancia, no solo comité de vigilancia, sino organizaciones sociales verdaderas, son los CDR. Fueron determinantes. A la hora del 26 todo el mundo estaba cuidando. Sí. Bueno, vamos a hacer pausa, una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Asegure su casa o negocio con cámaras IP profesionales. Monitoree a través de internet sin importar el lugar donde se encuentre. Obtenga imágenes en alta definición. Cóndor Comunicaciones. Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya. Micro-macro, iniciativas locales para desafíos globales. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, conversando con el doctor Rafael Casanova Fuerte. Yo decía al inicio del programa que la Revolución Cubana fue... no influencia exactamente, porque no es influencia, sino que fue como ejemplo en el sentido de se puede hacer revolución, son posibles las revoluciones armadas, son posibles las revoluciones populares, pueden caer los gobiernos, recordando especialmente que estábamos, digamos, metidos
o sometidos a los gorilas latinoamericanos que había impuesto Estados Unidos. Periodo de los gorilas. Sí, hay un aspecto determinante. Cómo un ejército irregular logra derrotar a un ejército regular, pero que además está organizado por Estados Unidos, bien armado. Si vemos los reveses, pero vemos directamente, 20 hombres logran sobrevivir en Alegría del Pino, que es el desembarco, cuando caen en las Coloradas, logran llegar a la sierra. Y Batista tiene en ese momento 40,000 hombres armados. No, perdón, 80,000. Estoy bajándole la... Sí. Batista sabe del desembarco. Batista les pone cualquier cantidad de obstáculos a los expedicionarios al grado que los disminuye. Desde México mismo. Sí. Pero logran mantenerse, esa perseverancia, y hay una base social que les permite, digamos, reabastecerlo de nuevo y pasar a la ofensiva. Hay un momento de que desde que se da esa situación, la gente está en América Latina, está en la expectativa, porque está en la comunicación radial, ¿verdad? Sí. Cuando se dé el triunfo de la Revolución Cubana, es un impacto, pero que va a tener no una influencia directa, como llamémosle así, que como lo plantea la Guerra Fría, sí. Como que Fidel formó los grupos guerrilleros. No es la exportación de la Revolución Cubana. No es la exportación, pero sí es un ejemplo, porque es posible derrotar, digamos, a un gorila y además criminal y con un ejército bien armado como Batista. Y entonces ahí inmediatamente surge un movimiento guerrillero en América Latina, pero además se reactiva el movimiento juvenil y las simpatías que producen las ideas socialistas cuando se declara socialista en el 61. Y cómo Cuba logra derrotar la invasión y plantarse en los Estados Unidos. Eso es estimulante. Inmediatamente, pues, en los restos del ejército progresista que quedaban en el ejército guatemalteco, encabezados por Trejo Hernández, John Sosa y Luis Turcio Lima, forman la guerrilla. Vienen los venezolanos en primera etapa por el Partido Comunista, forman la guerrilla, la FARC. Sí. La FARC, que ya existían del 48, se reactivan. La FARC. Los movimientos de autodefensa forman después la FARC en Colombia, que llevó a tener un ejército regular enorme, ¿verdad? En este caso, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Perú. Y en los sistemas donde habían gobiernos, bueno, el caso de Chile lo está mencionando como por llevármelo pasando encima, ¿verdad? Pero en donde existían sistemas democráticos burgueses, se fortalecieron también los movimientos progresistas, como en Costa Rica, como el caso que te mencionaba de Chile, ¿verdad? Brasil mismo, son cuestiones que caminan paralelas. Hay un despertar enorme de los movimientos progresistas. Es posible, bueno, no solamente derrotar a un ejército regular, sino también establecer el socialismo. Bueno, ¿y qué es el socialismo? Bueno, quienes visitaban se dan cuenta porque no era un demonio. Un testimonio, Germán Pomares buscó a los campesinos, recién metido en el Frente Sandinista, porque los campesinos hablaban en todos lugares el mismo idioma, y se encuentra que los campesinos tienen tierra, que los campesinos tienen préstamos del Estado, que no viven amenazados como la propaganda capitalista, la propaganda de Guerra Fría, lo decía en los países. Entonces, aquí mismo en Nicaragua viene Juventud Patriótica, se torna un movimiento masivo, ¿verdad? En todos los países se forman así movimientos juveniles y surgen movimientos guerrilleros. Entonces, ese es el impulso para la fundación del Frente Sandinista. Del Frente Sandinista en Nicaragua. De recoger todos los movimientos y todas las asociaciones, todos los movimientos dispersos que habían se fusionan en el Frente Sandinista. En el caso de los movimientos armados. Sí. El FUAR en El Salvador, que es un brazo armado del Partido Comunista Salvadoreño, fundado por Chafik Handal, que contradictoriamente después, en ese tiempo, cuando era secretario general Cayetano Carbio, estaba en desacuerdo. Sí. Y después vuelven, son las cosas de la historia, pues, en Honduras, en Guatemala, la FARC son la formación de Movimiento 13 de Noviembre, Militares Progresistas y el Partido Comunista, el Partido Guatemalteco del Trabajo, forman la primera FARC, porque después hay una segunda FARC. Sí. Entonces, en México, Lucio Cabaña, la Liga Comunista 25 de septiembre. En los mismos Estados Unidos se forma un movimiento de solidaridad en los estados con la Revolución Cubana. Pero, es decir, a ver, esos movimientos, o de todos esos movimientos, ciertamente se genera un movimiento de amplia solidaridad que ayuda a la Revolución Cubana. Ayuda a la Revolución Cubana. Pero en los movimientos guerrilleros finalmente, o en los movimientos revolucionarios, el único que tiene éxito es el de Nicaragua.
Y el único que se mantiene es el de Colombia. Y el único que se mantiene luchando es el de Colombia, pues que recién el año pasado logró firmar. Bien golpeado. el y el de acuerdo, Guatemala, ¿no? que vino, como que dice, todos estos tuvieron que ir a pacto, a conversaciones. En los 90, porque el recibieron FMLN, golpes duros. el URNG. Volvieron a renovarse otra vez. Pero parecía que el FMLN en los 80 también lo iba a lograr, ¿no? En El Salvador. Pero finalmente, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, no podemos permitir más. Y a un costo bien elevado. Sí. Porque ya tenían un ejército regular. Gente que pasaba estudiando en una academia 2 años y volvía otra vez a la guerrilla. Entonces, y territorios pues ocupados, y se dan cuenta, o sea, la misma oligarquía se da cuenta que no puede derrotarlo. Porque es un ejército regular. Sí. Y entonces, y también el EBL se da cuenta que, bueno, la vía puede ser la vía de la negociación. Entonces le permitió hacer una negociación ventajosa, desarticular todas las policías represivas, la policía de Hacienda, el orden, los paramilitares. Entonces, la Revolución Cubana juega un papel muy importante en la renovación, la dimensión del movimiento latinoamericano, pero también en los países del tercer mundo. Correcto, sí. Sí. Todos estos países, digamos prácticamente en el África, tienen solidaridad cubana, porque hay otra dimensión que es solidaridad, pagamos con solidaridad. Cuando la Rusia, pues que por ahí, con mucho respeto que tiene, digamos, algunos círculos de izquierda, de cafetín, se centran en cuestionar la figura de Stalin y en los aspectos de limitaciones, y no ven los aspectos positivos que tuvo este proyecto. Era una alternativa que le paró las manos al imperialismo a nivel internacional y al capitalismo mundial. Ahora pueden agredir impunemente a unos pueblos, antes no. Pero en este caso, los países que se vinieron liberando contaron con la solidaridad de Cuba. Porque bueno, Cuba crió excedentes profesionales en medicina y en distintas áreas. Estados Unidos mandaba bombas, bueno, Cuba mandaba médicos, mandaba armas. Angola jugó un papel muy importante. Claro, Angola, la guerra en Angola cambia no solamente la situación de Angola, cambia todo el panorama del sur de África. Namibia, Mozambique, toda la cadena. La caída del apartheid. Fue prácticamente enorme. Que hay quienes dicen, era un movimiento no pensado o un efecto no pensado. Yo no sé qué tanto conociendo o creyendo conocer el pensamiento de Fidel, que era un hombre de una visión muy amplia. Avanzada, muy amplia. No sé si en la caída del apartheid no estuvo pensada en ese tema de Angola. Aunque hay cosas que comienzan y no saben cómo van a terminar, ¿verdad? Sí. Pero en realidad, digamos, el apartheid, si han logrado ocupar Angola, se fortalece. Sino que fue todo lo contrario, fue un movimiento que se revirtió. Sí. Se revirtió porque era un Estado netamente militarizado y racista. Sí. Y realizan reformas sociales y le hacen concesiones a una suerte de burguesía negra, pero se les va a Namibia. Claro. La SWAPO se fortalece. Sí. Porque ya el apartheid tiene que dedicar gran cantidad de recursos, bueno, ya no tiene capacidad de ayudar a los contrarrevolucionarios en Angola. Y lo hace a un costo bien elevado, sino que adentro lo que está pasando, lo que pasa en Soweto. Y la presión internacional. La presión internacional, especialmente. El conocimiento. Claro, sí. Y ese movimiento de la línea del frente, o sea, que estaba ya rodeado por estados liberados. Mozambique, Tanzania, Zimbabue. Sí. Y el caso de Namibia, que estaba en conflicto. Entonces se debilita Sudáfrica. Ya no tiene capacidad en un momento para pelear con la SWAPO. Sí. Entonces tienen que ir a una negociación. Entonces yo creo que en el fondo Fidel estaba claro que se iba a debilitar. Porque también se acabó Angola, retiro mis tropas, acabó en un momento, las mantiene. Sí. Y en esa declaración que se dio, porque casualmente en la negociación tienen que participar ellos. Bueno, nos vamos nosotros, pero ustedes dejan Namibia, por ejemplo, o cesen las agresiones contra Angola. Y el movimiento que está dentro, ya que prácticamente el que viene, el movimiento que hay dentro de Sudáfrica, ¿por qué la casta blanca racista hace esa reforma y que permite la liberación de Mandela y el retorno de los exilados? Del Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano, sí. Que era dirigido por el Partido Comunista de Sudáfrica, ¿verdad? Pero eso se da porque es una situación que ya no pueden resistirla y no es casual que Nelson Mandela gane las elecciones. Claro. Porque ellos están tratando de evitar la vía violenta.
si continuamos dentro de la lógica que llevaban antes, una liberación negra violenta la querían tratar, la trataron de evitar, sabían que venía. Entonces sí, yo creo que incidió bastante la revolución cubana en eso, llegó hasta ahí esa parte. La manera de cómo, con unas situaciones difíciles mantuvieron las becas a estudiantes de distintos países. Con una situación bien difícil mantuvieron la asistencia en términos de salud, en términos tecnológicos, a varios países liberados. Y bueno, ¿y eso qué? La propaganda que hay en Miami es que la gente vive totalmente, como quien dice, está... Pero esa propaganda de Miami, es decir, a mí me parece que hay más propaganda que hechos como tales, por cuanto la generación exiliada como tal, es decir, los que se fueron conscientemente de Cuba hace 60 años, prácticamente están desapareciendo. Lo que hay ahora es una generación de cubanos nacidos en los Estados Unidos. Nacidos en Estados Unidos. Que no tienen la misma visión que tenían sus padres acerca de la Revolución Cubana. Y de alguna manera muchos de ellos han fomentado el tema del acercamiento que tuvo el presidente Obama en el 2016, 2015, 2016 la correlación de Cuba, fuerzas ¿no? ha venido variando considerablemente. Encontrarse hijos de cubanos, bueno, que quieren encontrarse con sus raíces. Que quieren encontrarse con sus antepasados, con sus primos, etcétera. Pues. Y ahí vino la cuestión del movimiento Antonio Maceo, de los maceitos que le llamaban, que casualmente los sectores radicales, como encabezados por Posada Carriles y estos grupos, asesinaron a algunos maceitos y promovieron una serie de actividades terroristas. Pero ya no es lo mismo, la propaganda va a seguir, como decíamos, más propaganda. Porque si las cosas fueran tan tenebrosas así como la pintan, se hubiera caído hace rato ese proyecto. Pues. Sí. Y se mantiene. Sí. Ahí han venido, como veis, viendo el movimiento que hubo cuando se dio la caída de la Unión Soviética, había gente de Miami que estaba listando maletas para regresar. Para regresar. Y se quedaron con las maletas hechas. Se murió el presidente Fidel Castro y muchos creyeron que se había acabado la revolución. Cuando le dio cáncer y dijo, bueno, tengo que separarme del poder, igual pensaron que se había acabado la revolución. Y seguramente ahora en marzo, cuando se produzcan las elecciones en las que se va a elegir al sucesor de Raúl Castro, muchos dirán, se acabó la revolución también. Fíjate que el fenómeno de las elecciones, yo a alguna gente le digo, pero no son democráticas. Primo, Costa Rica y algunos. Ve ahí si son verdaderamente democráticas, porque ahí no vas a participar por partido, es tu persona que tiene que poner su currículum ahí. Sí. Y por ese currículum es que va a votar la gente. Sí, es por persona, por individuo. Ahí no te la pone un partido, el partido dice que todo el mundo vote por ella, no, aquí está fulano y tal, que por lo regular a veces es un comunista ejemplar en el barrio, miembro del partido, la universidad, claro, o miembro de la juventud, o miembro del CR, bueno, y si es un evangélico que es ejemplar, por ejemplo, cristiano, puede ganar, y algunos han llegado al Parlamento. Tienen una visión dentro de la revolución, que es distinta. Porque hay cristianos revolucionarios, siguieron la línea de Frampay y García. Hay cristianos reaccionarios que siguieron a la cúpula eclesiástica, pero se fueron para Miami en su mayoría. Bueno, pues hace 59 años la Revolución Cubana, 1959, 1 de enero. El 8 de enero es que entran las tropas que venían de Oriente hacia La Habana a tomar ya finalmente posesión de La Habana. La batalla decisiva fue la de Santa Clara, que es donde participa el Che Guevara, ¿verdad? Sí. Che Guevara argentino, de paso ya lo mencionabas como los dirigentes más destacados, Camilo Cienfuegos, el Che, Raúl, etcétera. Entonces eso produce la desmoralización del ejército. Entonces le dan golpe a Estado Batista. Sí, pero no solamente la desmoralización, sino que queda incomunicado totalmente el ejército. Totalmente con Oriente. Sí. Y es cuando Fidel entra el 1 de enero a Santiago de Cuba. Y ahí es donde entra el presidente provisional, Madero Urrutia, y todos los funcionarios. Entonces, el gobierno provisional, por eso se toma como 1 de enero. El triunfo de la revolución. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a seguir este 2018 conversando sobre todos estos temas. Muchísimas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.